tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, capítulo clásico, temporada 2021-2022. En el estadio Santiago Bernabéu se enfrentaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y para ello tenemos hoy a Aitor Lagunas junto con Jaime Macías. Ya los voy a presentar, muchachos, tranquilos. Antes, vamos a recordarle a todo nuestro público que este episodio llega gracias al auspicio de Betcris. Así que, a ver, le voy a pedir a cada uno de ustedes, mientras lo presento, Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka. Jaime Macías no necesita una presentación, es el dueño de Fútbol Infinito. Un titular. El co-dueño de Fútbol Infinito. Que deja este clásico. Aitor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches o buenos días, buenas tardes en función de cuándo nos estéis viendo. Para mí es una victoria, primero, merecida, segundo, contundente, tercero, quizá no tanto sorprendente por el hecho de que se podía dar y que mucha gente contaba con que el Barça podía ganar en el Bernabéu, pero sí sorprendente por el cómo se ha dado y por cuánto se ha dado. Es decir, esa distancia en el marcador que creo que ni siquiera termina de reflejar exactamente la cantidad de oportunidades o de ocasiones o de acercamientos que ha tenido el FC Barcelona en torno a la portería de un Thibaut Courtois que, a pesar de encajar 4 goles, ha sido el mejor del Madrid. Y lo último que me gustaría destacar es que es una victoria que veremos si tiene o no trascendencia en la clasificación. A mí me cuesta creer que esta liga se le pueda escapar al Real Madrid, pero lo que sí que desde luego certifica es una victoria identitaria. Es decir, el FC Barcelona ha ganado, ha vuelto a ganar en el Bernabéu, practicando el juego, siguiendo el libreto, el manual de estilo que le ha hecho grande en la última década, sobre todo con Pep Guardiola, con Tito Vilanova y con Luis Enrique. Con lo cual, yo entiendo que en un momento de zozobra, en un momento de crisis, en un momento de mucha duda en la entidad blaugrana, el hecho de que haya llegado Xavi y que tan rápidamente el Barça se haya reconectado con las señales que le han hecho grande no hace demasiado tiempo atrás. Y ojo, sin un gran futbolista en su once titular, sin una gran estrella mundial como tenía con Messi, pues yo creo que eso sí que es digno de merecer los titulares que está mereciendo hasta ahora ya ese 0-4, esa victoria del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Bueno, resumo entonces, algo así como Barcelona golea y recupera la identidad. Parece ser el titular de Lagunas. A ver, Macías. ¿Cómo estamos? Co-fundador y propietario de Fútbol Infinito. Estamos juntos en esto. Al menos así lo dice LinkedIn y así lo dice la sociedad. A ver. La tarjetita. La tarjetita. No, sí, exacto. La tarjeta corporativa. No, la tarjeta de negocio, no la corporativa. No tenemos nada nosotros. No somos dueños de nada. Yo voy por la identidad, y yo creo que muchas veces cuando uno habla de la identidad, enseguida se lo refleja al estilo de juego de un equipo, ¿no? Y creo que el Barça recuperó la identidad, y yo no voy por el estilo de juego, sino por la identidad en... No me discutas a Lagunas. Mandame el titular y después discutimos. Sí, para eso hemos venido. Sí. No, pero yo le estoy pidiendo un encabezamiento a la página. Después discutimos. Es que el encabezamiento a la página es la recuperación de la identidad, pero tiene una explicación, porque por eso puntualizo. Muchas veces cuando uno dice identidad, la gente lo asocia con el estilo de juego. Y yo creo que la identidad está más marcada por el estilo de gestión. El Barça ha sido un equipo que históricamente ha potenciado a la gente de su casa y que la ha apuntalado con nombres puntuales que han llegado de afuera. Y de un tiempo para atrás, esa gestión se había perdido. Y que un poco a la fuerza la ha recuperado, y Xavi ha sido quien ha logrado sellar ese proceso. Y el Barça de hoy tiene muchas cosas de esa identidad histórica. Y repito, no hablo del juego, sino de la gestión. Bueno. Yo quería un titular nada más. O los dos me hicieron un análisis de 1 minuto y medio cada uno. Quería un titular. Después podemos empezar a hablar. Como dice el maestro Sabina, son las ansias de decir, Vizca. Xavi goleó a Carleto. Y ahora vamos por ahí. Identidad. Recuperación de las fuentes. Explíqueme, Lagunas. Bueno, yo en mi caso sí que iba bastante por el tema del estilo de juego, porque al final es lo que manda, ¿no? Lo que sucede en el terreno de juego, en la cancha.
Es verdad lo que apunta Jaime, pero creo que un poco va de la mano. Es decir, que el Fútbol Club Barcelona siempre ha trabajado, bueno, siempre, en los últimos 40 años, desde que Cruyff instauró el modelo de Masía y implementó pues, una serie de conceptos de juego muy claros, más allá del sistema concreto que puntualmente se podía utilizar en momentos determinados, pero lo que sí que creo es que ese modelo de cuidar a la gente de la casa y de formar a los jóvenes en una idea concreta tiene mucho que ver con el estilo de juego que en su momento trajo o trató de instaurar Johan Cruyff, después recuperó, incluso potenció y amplió Pep Guardiola, Tito Vilanova, matizó Luis Enrique, trató de mantener mientras se pudo Ernesto Valverde y de alguna manera pues ahora con Xavi Hernández se ha recuperado ¿Por en qué? plenitud. Se ha recuperado en plenitud. ¿Por ¿Por qué? qué? Sí. Porque yo creo que sinceramente es el único sistema que al Fútbol Club Barcelona le ha dado frutos. Y creo que ha habido incluso voces en los últimos meses y años en los que un poco seducidos por el funcionamiento de otros sistemas de juego, de otras ideas de juego más que los sistemas, insisto, mucho más dinámicos, mucho más físicos, de menor dependencia de la posesión. Para mí lo llamativo es que esta recuperación del estilo la haya logrado Xavi Hernández en apenas 4 o 5 meses, ¿no? Porque es verdad que había muchos jugadores que estaban presentes ya en tiempos de Guardiola, en tiempos de Vilanova, en tiempos de Luis Enrique, daba la sensación como que se habían acomodado y luego había otros muchos que no habían pasado por esas manos, ¿no? Por ese tamiz, ¿no? Estaba desde Aubameyang que acaba de llegar, el propio Marc-André Ter Stegen, que, bueno, que es verdad que tuvo los últimos tiempos con Luis Enrique, estamos hablando de jugadores como Pedri, que ha llegado y este no sale de la cantera, este ha sido un fichaje de otra cantera, de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, Frenkie de Jong, que le ha tocado vivir bastantes malos momentos en este Fútbol Club Barcelona. Y todos ellos han empezado a funcionar, insisto, con una idea que muchas veces siempre se dice, es más rápido un entrenador de corte más bien reactivo, con un 4-4-2 en el que plantee líneas juntas y luego salir a la contra, que a lo mejor todo el trabajo que implica, pues eso, un equipo que va a tener el 60, el 70% de posesión de balón, al que le tienes que dar soluciones ante defensas que van a estar muchas veces en su propio campo. Y hoy yo creo que ha sido una demostración de todo ello. El Barça ha sido superior, para mí, sobre todo partiendo del centro del campo, en donde en principio no iba a tener superioridad numérica, porque ahí metía a Valverde, Ancelotti como una especie de bisagra entre la delantera y el medio campo, y a pesar de ello, el Barça ha tenido mucho más balón, lo ha tenido en campo contrario y ha sido capaz de ser superior en la medular, no solamente por los jugadores que tenía en la medular, sino también por la salida de balón que le daba Eric García y que el propio Alba cuando ganaba altura. El Barça ha sido capaz de sacudirse en los momentos en los que el Madrid se ha atrevido a tirar la presa adelantada, se ha plantado en campo contrario, ha tenido el balón y cuando no lo ha tenido, ha presionado de manera intensa para recuperarlo durante prácticamente todo el partido. Y esa presión pegajosa que le ha impedido al Madrid salir con cierta comodidad desde atrás, para mí es la clave de por qué el Madrid se ha visto en tantos problemas, unos problemas que, por cierto, siempre suele tener el Madrid cuando no está Benzema sobre el terreno de juego. La importancia, la trascendencia del jugador francés creo que queda de manifiesto cuando está sobre el terreno de juego, por los 2 goles ante el Mallorca, por los 3 goles ante el Paris Saint-Germain, por sus goles también ante la Real Sociedad y el Alavés y el Rayo en las últimas jornadas, pero sobre todo queda claramente patente cuando el francés no está sobre el terreno de juego. Bueno, pensé que ibas a agregar algo, tranquilo. Yo hablaba de la identidad, Vizca, porque hay un punto donde esta pelea cabeza a cabeza entre el Barcelona y el Real Madrid, que los convierte en los 2 mejores planteles del mundo, en los que eran claramente los 2 mejores equipos del mundo y que durante gran parte de esa lucha tenían a los 2 mejores jugadores del mundo y a los 2 mejores entrenadores del mundo. Y creo que en ese momento el Barcelona, por primera vez en su historia, se convierte en un equipo comprador. Y en esa búsqueda de un equipo comprador se empieza a adaptar a las compras, a un sistema que si no lo trabajas desde que vienes creciendo es muy difícil de entenderlo,
Y me parece que el momento que esos fichajes dejan el club o dejan de tener el impacto que tenían, el equipo como que pierde el rumbo y no tenía mucho de dónde agarrarse. Porque yo, de todo lo que ha dicho Xavi desde su regreso, su frase o su conferencia de prensa que a mí me deja más marcado es: aquí hay demasiada gente que no entiende el modelo de juego. Y hay que preguntarse por qué ha pasado eso. Y él cuestiona por qué esta gente que pertenece a esta plantilla no entiende las bases históricas de cómo juega este equipo. Y lo que lo ha hecho, como lo decía Aitor, un modelo reconocible desde la llegada de los holandeses hasta el éxito de Guardiola, y que es lo que ya había tratado de recuperar. Entonces creo que se ha recuperado esa identidad, porque el Barça hoy tiene mucha más gente de la casa en el campo que lo que tenía hace 3 años. El equipo de Valverde, si no me equivoco, en algún punto de la recta final del ciclo Valverde, hubo un partido en el que el Barça no alineó ningún jugador de la casa, y que era algo que no había pasado, si no me equivoco, Aitor, desde Van Gaal, y que era como que se había... Y ese equipo de Van Gaal tenía muchas cosas en común con lo que terminó después pasando con Ronald Koeman. O sea, todo termina conectándose y todo termina recuperándose de la misma forma. Y creo que, un poco por una situación límite financiera, pero con Xavi a la cabeza y con Laporta, porque Laporta puede tener muchas cosas, pero lo hablamos en el programa la semana pasada, la elección de nombres que él ha traído en su primer periodo del Barcelona fue acertadísima. Me parece que el equipo recupera esa identidad. Y cuando esa identidad y ese ADN encima empieza a tener resultados, el equipo empieza a carburar de una forma que nadie lo esperaba en enero. No te voy a decir en agosto, en enero. Salvo el 0-0 con Galatasaray Vizca, este equipo viene marcando de a 4 desde el día del Atlético de Madrid. Es que hay algo que me parece clave, primero, en el partido, en la recuperación, en el tema del estilo. Y Aitor dijo, no tiene un crack hoy, pero va camino a tener un crack de esos extraordinarios que es Pedri. Hoy Pedri es Pedri todavía, pero luego veremos en lo que se va a convertir, en lo que por lo menos apunta que podría llegar a convertirse por el fútbol que tiene en las piernas. Pero escuchaba a Aitor con atención y creo, Aitor, que en la medida sí, hay un punto de lo que dice Jaime. El Barça empezó a no comprar bien, empezó a alejarse de la fuente, se fueron Xavi e Iniesta y el equipo dio un retroceso porque empezó a perder la esencia de los mediocampistas. Como decía Guardiola, si me dan 8 centrocampistas para hacer un equipo, lo hago. El resto me parecía que se estaba refiriendo a 2 marcadores centrales y un portero, el resto 8 centrocampistas. Y esa era la esencia de su juego. El Barça se alejó de eso. Creo que empezó a confundirse cuando nosotros y algunos entrenadores empezaron a utilizar más asiduamente este término de la intensidad. Y el Barça se alejó del fútbol para tratar de ser intenso, para buscar jugadores que le dieran ese ritmo que había perdido en la cadencia del movimiento y del control del partido a través de la pelota y a través de los ejercicios que el Barça hacían en el campo, los rondos, los triángulos. Entonces, una vez que ocurrió eso, el Barça empezó esa decadencia. Y no deja de ser curioso que sea un hombre, como decías, de la casa el que lo recupera. Pero vamos al partido. ¿Dónde estuvo la clave desde las formaciones, desde el planteo inicial? Dale. Un momento simplemente, Eduardo, porque ha comentado ahora Jaime que el Barça históricamente no era un club comprador o que en los últimos años se había convertido por primera vez en la historia en un club comprador. Hombre, yo creo que ahí hay muchos matices que hacer. El Barça es el equipo que tuvo a Kubala, al cual fue a buscar. El Barça es el equipo que trajo a Johan Cruyff del Ajax, el cual fue a buscar y pagó. El Barça es el equipo que trajo a Diego Maradona a Europa, el cual fue a buscar y pagó, a Ronaldinho. Y, por ejemplo, el Barça de la primera Copa de Europa, el Barça de Johan Cruyff, el Barça un poco fundacional de esta idea un poco del estilo de juego creativo, del juego de posición, si queremos. En ese Barça que gana en Wembley la última vieja Copa de Europa, todavía no era Champions, a la Sampdoria había solamente 2 canteranos, que eran Albert Ferrer y Josep Guardiola. Todo lo demás eran jugadores que el Barça había ido a buscar y había pagado, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça es un continuo mezclar las esencias de sus categorías inferiores con lo mejor que podía ir captando en determinados momentos, en función también, 1, del estado de sus arcas y 2, del acierto de sus secretarios técnicos.
Y ahora mismo se estaba dando la circunstancia de que ni en las arcas había dinero, ni en la Secretaría Técnica había demasiada inteligencia para ir a buscar grandes jugadores. Creo lo que quería decir, me parece empezó a comprar jugadores que no entendían el modelo y que lo empezaban, quizás si se quiere, alejar del modelo, cosa que sucedió. No, y sobre todo mi punto era que, a ver, el Barça siempre compró complementos, siempre compró, digamos, si se vale, la piedra angular de esta generación, porque cayó, en los últimos años cayó Ronaldinho, estuvo Stoichkov, en fin, siempre ha comprado. Pero creo que partía de una esencia formadora. El Barça no era, y corrígeme si lo ves diferente, Aitor, correctamente, por ejemplo, lo que es la época moderna del Real Madrid, que compró uno por posición. Es decir, el Barça ha gastado plata, ha tenido jugadores traídos de afuera, extranjeros, pero no era un equipo que te compraba uno por puesto y galáctico por puesto. Ese era mi punto. Porque hay mucha gente que obviamente la traído de afuera y la acabo de pulir. Pero si no coincides, no pasa nada. No es que no coincida, pero vuelvo un poco a ese Barça del año 92 en el que se va a buscar al mejor portero de España, que era Andoni Zubizarreta, al mejor central de Europa, que era Ronald Koeman, a uno de los mejores centrocampistas, como era Michael Laudrup, y a uno de los mejores delanteros, como era Risto Stoichkov, además del complemento del mejor delantero en ese momento que había en España, que era Julio Salinas. Es decir, que ese Barça sí que era un Barça hecho de retales. También es verdad que es el Barça del primer Cruyff, ¿no? Esa esencia, esa semilla que había plantado en la Masía y esa intención de jugar cada vez con más jugadores surgidos de la casa, no por el mero hecho identitario de jugar con jugadores de la casa, sino por el hecho futbolístico de que los jugadores de la casa tienen mamado el estilo de juego que se busca, ¿no? Pero dicho esto, también hay que ser un poco justos con la última directiva saliente del señor Bartomeu, que hizo infinitas cosas mal. Yo decía antes, faltaba la pasta y faltaba el dinero y faltaba la visión estratégica y futbolística, pero hay que ser sinceros también en que no todos los fichajes fueron fichajes desacertados. Frenkie de Jong, convendremos en que es un jugador en torno al cual el Barça debería de ser capaz de crecer a futuro. Pedri fue de ellos, ¿no? Pedri es un fichaje estratégico, no lo siguiente. Lo que pasa es que, claro, lo hace Bartomeu y probablemente pocos se lo reconozcan, pero ese fichaje fue un movimiento acertadísimo. Fichar a Pedri por el dinero que costó de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué es lo que faltaba? Yo creo que faltaba dar carpetazo con la etapa anterior. Ser capaz de hacer borrón y cuenta nueva, como se suele decir en España. Tratar de insuflar aires nuevos, hambre nueva para un vestuario que estaba muy cansado de ganar, primero ganar dinero y segundo ganar títulos, y por lo tanto había que hacer una renovación. Es que, ¿sabes qué, Aitor? Hay una cosa ahí que tú marcas, y Vizca, les pregunto a los dos, porque mientras veíamos el partido, yo leía a mucha gente en el Twitter que decía, imagínense a Messi en este equipo, y yo, por más contradictoria que parezca, yo decía, esto yo no creo que hubiera sido posible con Messi en el equipo. Si no, pregunten al United. Yo sinceramente, aquí, Jaime, ha habido, perdona, Eduardo, pero ha habido momentos en los que esta última semana ha salido por parte de algún compañero el rumor, el comentario de que quizá el padre de Messi había hecho algún intento de acercamiento a la directiva para ver si pudiera ser posible que Messi volviese a Barcelona. No lo sé. Yo creo que ahora mismo, y esto sí que es un apunte, dijéramos, del fútbol más actual, independientemente del estilo al que juegues, seas o tengas una idea reactiva o tengas una idea propositiva, quieras salir a la contra aprovechando el fallo del contrario o pretendas saltar a cualquier estadio del mundo a tener el 70% de la posesión del balón, necesitas que todos tus futbolistas corran, que todos tus futbolistas estén metidos, que todos tus futbolistas presionen. Yo, sinceramente, el ejemplo del Paris Saint-Germain, que acabó con 4 piernas menos, porque ni Messi ni Neymar pues parecía que iba con ellos el partido, es un caso paradigmático de que simplemente con sumar nombres pues no se hacen... En este fútbol actual no se van a conseguir grandes cosas. Insisto en la idea de la regeneración y de la renovación que tenía que hacer el Fútbol Club Barcelona. Precisamente por lo que estoy diciendo, porque lo está logrando con jugadores que sobre el papel, es que a toro pasado, como decimos aquí,
todos le vemos un poco la razón a las cosas, pero lo difícil era imaginar que Aubameyang iba a caer de pie como ha caído y que Dembélé, Xavi iba a ser capaz de recuperarlo como lo está recuperando. Y bueno, para jugar al espacio bien, para atacarla en velocidad quizá mejor, pero cuando se enfrente con defensas cerradas, pues vas... No, Adama Traoré ha caído también de pie. Es decir, que no es tanto los futbolistas como la capacidad que tiene el entrenador de generar, ¿no?, un conjunto en el que todas las piezas entienden cuál es su función y todas las piezas creen. Y ese convencimiento para mí es fundamental en cualquier entrenador. El entrenador que sea capaz de trasladar su idea y de que los jugadores que salten al terreno de juego se la crean y la defiendan, para mí ese es el mejor entrenador con independencia del estilo futbolístico que pregone. Quizá lo que le ha faltado a Messi, me parece, es un entrenador que le supiera hablar. Yo creo que Messi no está para correr, pero tampoco creo que hay diferencias en cuanto al ejemplo de Cristiano. Cristiano es un finalizador que puede no correrte lo que se necesita en el fútbol de hoy, pero me parece que condiciona mucho desde el juego al equipo. Messi también creo que te puede dar un poco más de lo que él conoce, comprende el estilo del Barça y él no lo va a romper. Lo que sí, te van a faltar dos piernas a la hora de presionar. Eso con Ferran Torres, con Aubameyang, con Dembélé, aunque el segundo tiempo de Dembélé no me pareció extraordinario, pero ya el daño lo había hecho prácticamente todo en el primero. Uno dice, caramba, estos cracks, y un poco se ve lo que ocurrió hoy con Luka Modric, ya están en sus... Bueno, Messi va a entrar recién a sus 35, pero Cristiano y Modric ya han superado los 35. Entonces, la norma indicaría que van a ser más los partidos donde las piernas pueden llegar a pasarle factura que aquellos donde logren dar esos momentos de iluminación que los caracterizó durante tanto tiempo. Pero vamos al poco, no quiero entrar al minuto a minuto del partido, Aitor, porque me parece que no vale la pena, pero sí explicar un poco lo que ocurrió a partir de las decisiones que los entrenadores tomaron desde el principio. Ancelotti sin Benzema, hipercondicionado como lo decías, inventa. Otra vez inventa, sale con Pajarito Valverde, pero modificando muchas posiciones y con Rodrigo más Vinicius, pero modificando muchas posiciones en un centro del campo en el cual no cubría ni bien la salida a partir de la presión, ni luego el juego entre líneas una vez que el Barça progresaba. O sea que me parece que, por eso te decía, Xavi lo golea a Ancelotti. Sí. Sí, Xavi lo golea a Ancelotti porque además también acierta Xavi en las decisiones, es decir, que no solamente Ancelotti falla en las suyas, sino que Xavi, por ejemplo, pues apuesta por mantener a los tres de arriba y no por meter a Gavi un poco como bisagra entre el centro del campo y una delantera que hipotéticamente podía haber estar compuesta por Aubameyang y por Dembélé, por ejemplo, si hubiera caído la pieza de Ferran Torres y hubiera colocado ahí al futbolista andaluz, a Gavi, como falso extremo por la izquierda. Acierta también, por ejemplo, metiendo a Araujo, para mí, teniendo en cuenta que se iba a medir con uno de los jugadores más decisivos como es Vinicius, uno de los jugadores más rápidos al espacio como es Vinicius, pues prescinde de un lateral derecho de 38 años como es Dani Alves, al que ya le hemos visto que defensivamente, pues lógicamente le cuesta, y mete ahí a un central que es verdad que da apariencia de pesado, que es alto, pero es quizá el más reactivo, es veloz. Y en el 1 contra 1, para mí es el mejor defensa que tiene el Barça. Es verdad que con el balón ya es otra historia, ¿no? Y también le hemos visto, quizá en el único momento en el que lo hemos visto sufrir es por el posicionamiento, por el mal perfilamiento que pudiera tener en algún momento determinado Araujo, haciendo precisamente una función que no es la suya habitual como lateral. Pero más allá de eso, cuando le tocaba ir con Vinicius ha salido ganador en prácticamente todos los duelos. Y para mí, pues mantener también a Eric García, como te decía antes, lo venía haciendo bien, pero Eric García había salido retratado también en algún partido, por ejemplo, contra el Español, recuerdo, pues porque defensivamente es un jugador que a pesar de ser central, un pelín blandito, decimos aquí. Y en cambio hoy le ha dado mucha calidad a la salida de la pelota, con lo cual al final, aunque el Barça sobre el papel pudiera no tener superioridad numérica en el centro del campo por esa presencia de Valverde, que también es una presencia
matizada, ¿no? Porque al final lo que ha hecho es mandar Ancelotti a Rodrigo a la banda derecha, a Vinicius a la banda izquierda y dejar a Modric al principio del partido prácticamente como falso 9, con la intención un poco, pero no falso 9 con la idea de que sea Modric el que llegase al área contraria, sino con que fuese Modric ese Benzema entre líneas, ¿no? Para darle el espacio. Un poco. Claro, para el espacio y sobre todo para darle calidad a esas zonas un poco entre líneas, a la espalda de Busquets o a los huecos, a los costados de Busquets y por delante de los centrales, ¿no? Y eso Modric no lo ha podido hacer. Es verdad que tampoco le ha llegado el juego a Modric en las condiciones para que pudiese aparecer el croata. Insisto que el que picaba más al espacio y el que se desprendía más para pisar área contraria era Valverde, pero es que el Barça ha sido muy arrollador. Ha empezado presionando muy arriba, obligando a Courtois a salir en largo. Evidentemente tampoco era fácil que esos balones los pudiera ganar ni Modric, ni Rodrigo, ni Vinicius. Y luego, sobre todo, hemos visto sufrir mucho por los costados al Real Madrid en fase defensiva. Tanto Carvajal, que desde luego está completando una temporada más bien discreta, como el propio Nacho, al que le ha tocado medirse con Dembélé, han sufrido enormemente por las bandas. A mí me generaba mucha intriga quién iba a ocupar ese espacio de Benzema, ese rol de falso 9, porque creo que desde los nombres a ninguno le sorprendió el 11 del Madrid. Más vale el posicionamiento, una vez que lo veamos en el campo, lo que iba a marcar cuán efectivo y cuán efectivo no era. Y la gran pregunta es ¿por qué Modric en esa zona donde quería Ancelotti que participen, no termina participando Modric ahí? Y hay un momento donde el Madrid, bueno, no un momento, gran pasaje el primer tiempo, donde el Madrid pierde por completo la estructura y, como lo decía Aitor, dice, claro, en el papel el Barça tenía inferioridad en el mediocampo por el rol de Valverde, pero en el campo, como no había un rol de 9 en salida de pelota del Barça, el Barça podía salir con tantos elementos que hacía superioridad en el mediocampo, por Alba, por Araujo, por todos los que podían llegar a esa línea, porque no había nadie que interrumpa la salida. Y desde ahí ya era un Madrid desdibujado, corriendo contra su arco. Y el otro punto que para mí era clave era la banda derecha del Barça, izquierda del Madrid, estaba ocupada por dos centrales en esencia, ocupando puestos de lateral. Y que iban a tener que defender al extremo rival en velocidad, que no iban a jugar cerca de él. En la previa, en el space, yo decía, me preocupa más Araujo deteniendo a Vinicius en velocidad. Y resultó ser lo contrario. El que tuvo problemas tomando al extremo en velocidad fue Nacho con Dembélé, porque Nacho no tiene la velocidad para salir a esperar a Dembélé allá arriba, tenía que esperarlo y Dembélé lo tomaba en velocidad y lo dejaba sembrado. Pero lo que decía Aitor, el tema del perfil sufrió más alguien acostumbrado a jugar en la banda como Nacho cuando lo encaró por el perfil de afuera que Araujo cuando lo encararon, porque casi no lo encararon, Aitor. Adelante con tu apunte. No, una cosa muy, muy rápida que se me ocurrió ahora escuchando a Jaime, que es que planteabas, Jaime, por qué al Madrid le costó activar a Modric en la zona en la que normalmente se encontraba Benzema. Y se me ha venido a la cabeza quizá que, claro, cuando Modric hace de Benzema, Modric no puede hacer de Modric. Es decir, que cuando Modric ocupa la posición de Benzema, necesita que alguien haga de Modric. Y hoy hay que decir que, Valverde, siendo Valverde más dinámico, tratando de llegar a la portería contraria como mínimo al disparo en la frontal, ha podido hacer un partido relativamente correcto, pero desde luego Kroos y especialmente Casemiro hoy han sufrido tremendamente. Es decir, de nuevo un poco esa batalla en la medular en la que el FC Barcelona se ha impuesto y sobre todo se ha impuesto ya en campo contrario. Es decir, la cantidad de pases, creo que ha acabado los primeros 45 minutos con 200 pases en campo contrario, es una barbaridad. Es que ha desballestado absolutamente esa pareja entre Kroos y Casemiro, que no han podido dar abasto. Y claro, con esa posesión tan abultada ya en campo contrario y con los extremos muy abiertos, y eso sí que de nuevo vuelve a ser una idea absolutamente de Xavi, que ha traído Xavi y que ha tratado de implementar por todos los medios. Bien es cierto que reforzado o potenciado por el mercado de invierno, pero claro, esa apertura, esa amplitud, tratar de aprovechar los 70 metros que tiene de ancho el terreno de juego, por ahí es por donde, uno,
han sufrido mucho los laterales, hablábamos de Carvajal contra Ferran Torres, incluso contra el propio Jordi Alba, y por el otro lado Nacho contra Dembélé. Y dos, cuando no sufrían los laterales, lo que se generaba eran espacios interiores, ¿no? Y por ahí aparecía Pedri, por ahí aparecía Frenkie de Jong, por ahí se metía también Ferran Torres cuando el que ocupaba la profundidad era Jordi Alba, por ahí también le ha ganado bastante bien los lances, o muchos lances, a la pareja de centrales, a Militao y a Álava. Yo los escuchaba y hacía un par de apuntes y noté algo por el centro del Real Madrid muy poco característico y que no habíamos visto ante un equipo muy sólido en defensa en esta liga. Muy perdidos tanto Militao como Alaba sin el escudo de Casemiro, porque Casemiro estaba tan disperso, estaba tan desconectado de sus referencias en la cancha, habitualmente a la izquierda Kroos, a la derecha Modric, y de repente si Valverde jugaba por uno o por otro, es que yo creo que hasta el propio Casemiro da un partido muy poco característico de él, y a partir de allí, bueno, creo que se exhibieron jugando mucho más de lo que venían jugando Frenkie de Jong y bueno, y el propio Pedri, que sabemos que es capaz de noches como esta y más importantes todavía. Entonces, creo que en esa clave, Aitor, Ancelotti vuelve a hacer algo que en su momento ya le ha costado un disgusto, incluso el puesto, dicen. O sea, modificar tantas posiciones por el hecho de que te falta un jugador que se acaba por desvirtuar totalmente la idea del equipo que más o menos venía funcionando. Esto entendiéndolo a partir de algo que se ha visto como una remontada épica, pero que por otra parte pudo haberse visto como una eliminatoria de 150 minutos de regular para abajo ante el Paris Saint-Germain, que después se termina encaminando por la épica. Sí, pero eso... Dale, Jaime. No, me parece que le habías preguntado algo a Víctor Vizca, ¿no? No, o sea, ver un poco la explicación a todo esto, de por qué el Real Madrid se perdió tanto en zonas donde habitualmente venía siendo seguro, si es por culpa de las modificaciones de Ancelotti o si es que el Barça hizo algo distinto a partir de lo que venía haciendo. A ver, yo creo, primero hay una cosa fundamental y es lo que hablamos en los primeros, en la introducción del programa. La evolución del Barcelona. O sea, yo no creo que en la Liga, y por ahí ni siquiera en Europa, hay un equipo que ha crecido tanto del día 1 de la temporada al día de hoy. Con esto no estoy diciendo que es el Dream Team ni el Pep Team, pero si tú comparas esto con el equipo de agosto, es el día y la noche. Entonces, yo no creo que haya un equipo que haya crecido tanto. Desde el crecimiento. Segundo... Bueno, pero ha crecido porque ha llegado refuerzo, llegó un entrenador, correcto. Se ha recuperado un jugador como Pedri. La explicación la hicimos. Peor que cuando al principio no iban a estar. Por eso, a eso voy. Por eso yo digo, día 1, día el que estamos hoy, no hay un equipo de Europa que haya crecido más. Por toditos los motivos que hemos marcado. No lo digo como un accidente o como un error en nuestro análisis inicial. Es simplemente todo lo que ha pasado en el camino. Bueno, había que escucharlo a Piqué, que decía que él confiaba que esto iba a mejorar, que no iba a terminar así. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros hacíamos nuestro análisis de la temporada y comparábamos al Real Madrid, que el año pasado perdió la Liga en la última jornada, y coincidíamos todos que este Madrid era menos que aquel equipo que no pudo pelear la Liga del Atlético de Madrid, desde la profundidad del plantel. ¿Ok? Pasó lo que pasó con el Atlético de Madrid y resulta que salió el sorteo que salió en la fase de grupos de Champions y todo esto nos dejó posicionados en una situación diferente, con un Madrid cómodo líder en la Liga, con un Barça que casi que ni iba a Champions, con un Atlético que casi que ni iba a Champions y con un Sevilla que el rato que medio tiene una oportunidad para pelear, tropezaba. Y creo que el más consciente de lo que tenía dentro es Ancelotti. Y por eso Ancelotti, a pesar de venir de eliminar al PSG, sale hoy con los temores que sale. E intenta acomodar las piezas como las intenta acomodar porque entiende que en el fondo esa realidad de la Liga está marcada por muchos factores y que esa eliminatoria heroica realmente tuvo un punto de quiebre que el Madrid lo utilizó a su favor, pero que hubo 160 minutos en los que su equipo no estuvo a la altura. Y me parece que eso explica la decisión de Ancelotti hoy, los temores. El entrenador del Madrid era el único que estaba consciente que su equipo no es lo que la temporada pinta hasta hoy, mitad de marzo.
Sí, bueno, obviamente Ancelotti sabe muy bien lo que tiene dentro de casa. Él es un hombre de fútbol y los ve entrenar y ve a los demás también. Eso no exime que él, precisamente porque sabe lo que tiene dentro, no nos haya sorprendido un poco el planteamiento que ha hecho. Para mí, bastante caótico, y ya no solamente el planteamiento del minuto cero, incluso os diría del minuto 45 también. O sea, las intervenciones que ha hecho después, sobre todo las dos del descanso, no le han ayudado demasiado. Dicho esto, yo coincido con lo que habéis comentado. Creo que, salvo Thibaut Courtois, podríamos matizar algo de Camavinga, algo de Valverde, pero básicamente, salvo Thibaut Courtois, creo que hoy todos los jugadores del Real Madrid han estado muy lejos del mínimo exigible y de lo que suelen ofrecer de manera constante, regular. Creo que Ancelotti ha estado también, como os decía antes, muy desacertado en la gestión del post-bencemismo o del sin Benzema, pero sobre todo el que sale muy mal parado, yo creo, a mi modo de ver, es la confección de la plantilla del Real Madrid. Una confección de la plantilla en la que, si no está Benzema, recordaréis, amigos, antes estaba repasando los últimos partidos del Real Madrid sin Karim Benzema, por culpa de las molestias musculares que tiene el jugador francés, que por otro lado es un jugador que ya tiene 35 años, que encima este año o en el último año y medio ha empezado a volver a ir con la selección francesa, con lo cual suma también los minutos con su combinado nacional, ¿no? Los últimos 3 partidos del Madrid, ahora ya 4 partidos del Real Madrid sin Benzema, son el enfrentamiento en Copa contra el Athletic Club, en el que hizo Asensio de falso 9, partido muy malo por parte del Madrid, muy malo, 1-0 a favor del Athletic Club. De nuevo, sin Benzema, en el partido inmediatamente posterior contra el Granada en Liga, partido de nuevo muy malo del Real Madrid, solventado por un zurdazo de Asensio en la frontal. En aquella ocasión fue Isco el que hizo de falso 9. Es decir, en un momento fue Asensio, después Isco. En el tercer partido fue Bale, recordaréis, en Villarreal. En el nuevo partido, ahí podríamos hablar de 2 mitades muy diferenciadas, pero en términos generales, partido también bastante escaso del Real Madrid, empate a 0. Es decir, en los 3 partidos sin Benzema había utilizado 3 falsos 9 diferentes y había marcado un solo gol de Asensio desde la frontal, en una jugada absolutamente de inspiración individual por parte del futbolista balear. A ello sumamos el 4º partido ahora sin Benzema, otro nuevo falso 9 y de nuevo un partido en el que el Real Madrid hace aguas por completo. No. Y súmale, chicos, a ver, Aitor, súmale. ¿Cuántas veces jugó un lateral izquierdo? Porque en todo el repaso que tú acabas de hacer, el reemplazo de Benzema nunca fue un 9. ¿Ok? Siempre fue un falso 9 improvisado mediocampista. ¿Cuántas veces, ante la ausencia de Mendy, tuvo que jugar un central reconvertido a lateral? ¿Cuántas veces, ante la ausencia de Casemiro, tuvo que jugar un interior reconvertido a volante de contención? ¿Cuántas veces, ante la ausencia de Carvajal, tuvo que jugar un extremo como lateral? Porque ahí están las falencias de la plantilla, porque no es que Benzema no tiene reemplazo. No, Benzema no tiene reemplazo porque es muy bueno, pero porque numéricamente no lo tiene. Como tampoco lo tiene Mendy, como tampoco lo tiene Carvajal, como tampoco lo tiene Casemiro. O sea, si Ancelotti tiene 10, y digo 10 porque nunca resolvió quién es el extremo derecho, y si falta uno de ellos, tiene que improvisar un puesto. Claro, por eso digo que al final la confección de la plantilla, y es verdad lo que apuntas, ¿no? Cuando no está Mendy, obliga a meter a Nacho; cuando no está Carvajal, o cuando está Carvajal pero no está bien, tiene que recurrir a Lucas. Y después el tema de Casemiro, que es un tema que colea, pero no de esta temporada, sino de las últimas 3, 4, 5 temporadas en las que Casemiro, clarísimamente, solamente hay uno en la plantilla, y el siguiente ya, pues normalmente tiene que ser o Kroos actuando en una zona en la que no le gusta, o Camavinga cuando lo ha hecho, que ha durado 45 minutos porque Ancelotti no le ha terminado de convencer, porque lógicamente Camavinga es un jugador mucho más anárquico. Pero claro, a mí el tema de Benzema me llama poderosamente la atención, no solamente porque plantee la duda de qué pasa cuando no está Benzema, sino que sobre todo para mí me plantea la duda de qué pinta Jovic en la plantilla del Madrid, qué pinta Mariano en la plantilla del Madrid, qué pinta Bale en la plantilla del Madrid, qué pinta Isco en la plantilla del Madrid, qué pinta Eden Hazard en la plantilla del Madrid. Todos ellos están a principio de mes para cobrar su sueldo. No pintan hace nada. Mucho tiempo. No pintan nada porque no jugaron con Zidane, porque no jugaron con
con Ancelotti. No sé si a Hazard lo llega a dirigir alguien antes. No, No, no. Él No, llega no, ya no. con Zidane. No, él no pasa por Lopetegui y correcto. por Solari, sí, sí. No. Ibas a decir algo, Vizca, que nos metimos ahí. Sí, no, yo hice acá, quería tomar el cable de lo que decía Aitor, que me parece son cosas que van surgiendo, ¿no? Confección de plantilla. Hasta este momento creo que no se había cuestionado con la severidad que un resultado exigiese dentro de toda la temporada al Real Madrid, decir, ojo con este plantel que no está bien hecho. Les agrego un nombre que se le escapó, Marcelo. Sería la opción del lateral izquierdo. Aparentemente no la es porque no ha podido jugar con continuidad y las veces que lo ha hecho ha dejado más problemas que soluciones. Entonces, Marcelo le ha dado mucho al Real Madrid, pero ya está en la rampa de salida. Isco, un mediapunta que no tiene dentro de este esquema táctico de Ancelotti, no tiene cabida. Hoy era un partido para Isco, pero claro, ¿qué Isco? ¿El que aparentemente se va a ir al Sevilla? ¿O el que no quiere estar aquí? ¿O el que ya directamente ha desconectado, ha desenchufado el cable y directamente Isco ya se ha ido? Gareth Bale, bueno, no sabemos exactamente si está para jugar el partido de Gales de mitad de semana y solamente eso es lo único que le interesa, si llegó a un pacto con Ancelotti para no lesionarse y estar con la selección, pero el tema es que no cuenta para el Madrid. Hazard, un jugador que tampoco ha logrado reconectar. No sé si porque Vinicius le dio muchas soluciones al principio y Hazard después se cayó, pero ahora es donde se expone todo esto en un resultado que, coincido, va a ser difícil que se le escape la liga al Real Madrid, pero me parece que en el tramo final, si el Madrid se entretiene mucho con la Champions, se le puede llegar a complicar esto, porque si el Barça sigue ganando, que también tiene su propia distracción, debe un partido, pero este equipo puede empatarte uno y perder uno, si se complica en la eliminatoria y si sigue avanzando en la Champions, y abrir el campeonato, señores. Yo lo veo difícil desde la Sí, matemática, porque, ¿sabes por qué? Porque no es... Tiene que Porque jugar contra el Atlético, Jaime. Tiene que jugar contra el y Sevilla. contra el Sevilla. sí, bueno, el Sevilla, a ver, el Sevilla, con todo el respeto a los amigos en Sevilla, el Sevilla no ha estado a la altura, Vizca. O sea, el Sevilla, No, pero es lo único que le queda. Ponele que hoy el Sevilla ya da un mal partido porque todavía viene sufriendo lo que le pasó el pero el Sevilla ha jueves. sufrido todo, no, el Sevilla ha sufrido todo el año. Cada que el Sevilla tuvo una obligación, no pudo ganar. El Sevilla, de los 4 primeros del año pasado, es el que más y mejor se reforzó. Y encima hizo un mercado de invierno tremendo. Y Bueno, ni yo te recuerdo siquiera algo. ha Tiene que ir a podido Vigo este presionar al equipo. Real Madrid. Tiene que ir a Vigo en la próxima jornada. Si no llega a ganar en Vigo, la cosa se puede poner bastante cuesta arriba, porque después de la eliminatoria contra el Chelsea, tiene que ir a jugar a Nervión con el Sevilla ya siendo la última carta. Hasta es probable que el Sevilla pierda la segunda posición. Entonces, Lopetegui se tiene que jugar el futuro, tiene que demostrarle a la dirección deportiva que es el hombre. O sea, yo no sé si la temporada va a terminar tan plácidamente. Obviamente, el Barça no puede fallar, pero son muchos peros, muchos condicionantes. Pero todo eso creo que queda expuesto por no es un mal resultado solamente, es un mal partido reflejado en muchos otros elementos. Tú lo Sí, piensas bueno, que yo es con un punto respecto de al Sevilla inflexión. tengo que... Lo ves como más allá de esto, como un verdadero punto de inflexión. Es decir, para mí el tema no hay un partido más mentiroso que la eliminatoria del PSG y que la definición heroica De acuerdo. esconde todo lo que pasó 160 minutos antes. Pero claro, saliste avante y eso moralmente te crece. Ahora, el rato que se te para el Chelsea, vienes de esto. Yo creo que lo del clásico, si no borra, casi borra el efecto catártico que pudiera tener la victoria heroica, como habéis catalogado, que coincido totalmente contra el Paris Saint-Germain por parte del Real Madrid. Con respecto al Sevilla, hay que decir que, claro, que viene de 5 empates fuera de casa, que eso le está mermando mucho, que viene de 3 empates ahora consecutivamente en Liga. Rayo, Alavés y el de hoy contra la Real Sociedad, pero que hasta hace 3 o 4 jornadas estaba a 6 puntos del Madrid, estaba a 2 partidos. Es decir, Pero que el Aitor, si Sevilla ha aguantado. el Sevilla empata 3 partidos y el Madrid empata 3 partidos, tenemos otra liga, ¿eh? Sí, sí, no, pero que a lo que me vengo a referir es que el Sevilla, yo creo que sí que tiene enorme mérito por lo que ha conseguido Lopetegui,
con una plantilla que es muy fuerte, que se reforzó en invierno, pero que ha tenido infinidad de bajas, pero infinidad de bajas durante toda la temporada y sobre todo durante los últimos meses en los que se le han caído jugadores fundamentales como Fernando Regés, como el propio Papu, como Lamela, que había empezado muy bien, como Suso, como Diego Carlos, Como el el Atlético de central, Madrid, es que el decir, el año Sevilla. pasado se le cayó medio equipo y salió campeón. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Creo que el Atlético de Madrid partía de una base económica mucho más grande que la que tiene el Sevilla y además la propia entidad está acostumbrada a ganar, si no me equivoco, son 9 o 10 ligas las que tiene el Atlético de Madrid. El Sevilla tiene una y la ganó en el año 45. Yo creo que no son comparables, no son comparables. Pero sí, entiendo lo que dices, es decir, que hay otros equipos que las bajas las capean mejor. Sí, bajas tienen Sí, todos, el Atlético de a eso Madrid. vamos, sí. No, todos no. Todos como el Sevilla no. Y si no repasad las bajas que ha tenido el Sevilla y veréis que realmente el Sevilla ha tenido muchísimas bajas, ¿no? Entonces, Navas prácticamente no ha podido No, jugar porque ha los dos estado lesionado laterales, durante los toda. dos laterales. Acuña no ha podido jugar, Montiel también se le ha Montiel lesionado, insisto. tampoco. Son infinitas las bajas que ha tenido el Sevilla. Y a pesar de eso, hasta hace 3 jornadas estaba a 2 partidos de diferencia del Real Madrid. Con lo cual, lo que pasa es que, claro, ahora sucede que realmente ahora sí que empieza el Sevilla a perder un poco de pistonada, a perderle un poco de ritmo y coincide con que ha llegado este 0-4. Y entonces la pregunta es, ¿hay liga? Porque esto es lo que se están preguntando mucha gente en España. Hombre, el Madrid en 29 jornadas ha perdido 3 partidos. Tendría que perder otros 3 en las 9 jornadas que quedan. Es que eso es el punto al que yo... Dos. Claro, porque el Barça tiene un partido menos. A ver, ese es el punto al que yo... No, pero el Barça tiene un partido menos, pero aunque lo ganase se quedaría a 9 puntos. El Barça, si gana el partido que le queda pendiente, se pone a 9. Claro, el que está a 9 es el Sevilla, tienes razón. Estamos hablando de 3 partidos. A ver, pero más allá de si hay liga o no hay liga, acá hay una Champions en el medio también, y yo marcaba esto, decía punto de inflexión. ¿Por qué? Porque durante todo el año se han insinuado estas debilidades del Madrid. Se han insinuado la plantilla, el nivel de ciertos elementos, y se ha ponderado el mérito que tiene haber hecho lo que ha hecho con todos estos peros que tiene el Real Madrid. Y eso te da una inyección de moral y de confianza. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto, tú sigues sacando partidos adelante, sigues estando vigente en todas las competencias. Ahora, estamos hablando de un aspecto psicológico del deportista. Viene un resultado que te pinche el globo. Y empiezas a dudar. Y empiezas a dudar porque todo eso que te lo han venido anunciando se te presentó en el peor momento posible. Y esa es mi preocupación con el Madrid de aquí al final de la temporada y lo larga que se le puede hacer. ¿Por qué? Porque al Madrid hoy le ha pasado lo que su gran entrenador, sus grandes líderes, sus jugadores más destacados han logrado maquillar hasta aquí, hasta mitad de marzo. Hay 3 aspectos de Ancelotti que me parece que ahora en este tramo van a correr más fuerza. Si gana la Liga, la gente no va a hacer hincapié en ninguno de ellos. Primero, hemos mencionado cómo Ancelotti ha rotado poco, o sea, ha limitado por decisión propia cuántos jugadores importantes él tenía. Hay muchos entrenadores que tratan de mantener a la tropa como metida, que nadie sepa exactamente quién es el titular, pero que se sepa quiénes son los jugadores importantes y que eso varíe un poco de acuerdo a los momentos. Ancelotti dijo, estos son los míos, como decía Jaime, voy con 11 o 12. Donde más ha logrado meter mano, porque si Carvajal estaba, jugaba Carvajal, no jugaba Lucas. Si es en la posición de Asensio o Rodrigo. Entonces, rotó poco. Las lesiones lo han mermado por rotar poco. Caso de Kroos, que desde que se ha lesionado y volvió tras el partido, o para el partido contra el Paris Saint-Germain, no es el mismo. Ahora tenemos el caso de Benzema. Falta Benzema, el equipo se vuelve a caer. Entonces, y al no tener buen recambio, o al no tener una plantilla que parece ser bien confeccionada, hoy por hoy la gente va a empezar a mirar a Carleto, que queda quizás señalado porque Xavi hace todo bien, desde la elección y los cambios en el partido del día de hoy, y Ancelotti parece que no. ¿Qué tanta responsabilidad le cabe al señor Ancelotti? Yo creo que va a parecer una contradicción. Hoy creo que se equivoca Ancelotti en ciertas cosas que le hemos puntualizado, pero creo que
Creo que el principal pecado de Ancelotti es haberle sacado el máximo rendimiento a un equipo que daba para poco más de lo que se le ha sacado. Y no estoy puntualizando de hoy, sino estoy hablando del camino hasta hoy. Entonces, ha hecho ilusionar a un equipo que me parece que tenía poco de qué aferrarse el día 1 de la temporada. Y que depende en un lugar tan volátil como este, con un 0-4 en el Clásico, y si es que la eliminación hipotética del Chelsea es violenta, acá no les cuesta mucho bajar los fusibles, bajar los breakers. Aitor, ¿perdió todo el crédito Ancelotti o todavía, o le va a pasar como a Simeone, que gana la liga por la ventaja que tenía, pero no termina como, o sea, se va a valorar ese trofeo y no tanto la forma? Bueno, Ancelotti ya le pasó factura un 4-0 en su primera etapa. Si recordaréis, un 4-0, una derrota en el entonces Vicente Calderón. Según Señor. comentan quienes están en torno al palco madridista, la de Kevin Roldán. Ahí fue. Luego vino la de Kevin Roldán, efectivamente. Luego vino el cumpleaños de Cristiano Ronaldo y la celebración de Kevin Roldán, ¿no? Y ahí fue cuando mucha gente, uno en el palco del Real Madrid dijo, igual habría que cambiar de entrenador. Yo estoy bastante con lo que ha comentado Jaime. Al final, el pecado de Ancelotti iba implícito en sus logros, ¿no? Sus logros eran sacar el máximo partido de una plantilla corta en cuanto a efectivos reales, no en cuanto a efectivos teóricos y en cuanto a grandes jugadores en el pasado. Acabo de leer, por ejemplo, que Bale, que teóricamente hoy no ha entrado en la lista, en la convocatoria contra el FC Barcelona, que no está del todo al 100% físicamente, sí que va a ir con su selección, sí que va a viajar con la selección de Gales. Pues claro, al final uno se pregunta realmente qué margen también de maniobra puede tener Ancelotti o puede tener incluso hasta el propio Zinedine Zidane, ¿no? Estamos hablando de un club, el Real Madrid, en el que el entrenador, de manera tradicional, clásica, siempre ha sido menos importante que los jugadores y que el presidente, ¿no? Sobre todo cuando en el palco ha habido dos grandes pesos pesados, como fue en su día Santiago Bernabéu y ahora Florentino Pérez, ¿no? Entonces, bueno, le puede entrar se le puede un poco haber fundido ese ánimo, esa sensación de que con lo que tenía bastaba para ganar la Liga. Vamos a verlo. Yo creo que teniendo a Thibaut Courtois como lo tiene y hoy lo ha vuelto a tener, a pesar de los 4 goles encajados, mejorando un poco el nivel que hoy ha demostrado Eder Militao, que para mí estaba siendo uno de los puntales defensivos, y teniendo a los dos jugadores, no del Real Madrid, sino los dos jugadores decisivos de la Liga, como eran Vinicius y Benzema, pues bueno, si uno repasa los escenarios en los que se van a jugar esos 9 partidos, los rivales que va a tener el Real Madrid en esos 9 partidos, yo sinceramente veo Sevilla y Atlético de Madrid, veo Sánchez Pizjuán y Wanda Metropolitano. Si no está el Madrid al 100%, y en eso incluyo a Thibaut Courtois, a Modric, a Vinicius y a Benzema, pues claro, ahí pueden aparecer curvas en las que el Madrid derrape y ya veremos si es el Sevilla el que se recompone o si es el FC Barcelona, que va claramente con una tendencia alcista, que por cierto, no lo hemos mencionado. La pregunta es, esa es otra pregunta que también nos ha dejado este clásico. Todos estamos hablando ahora de Xavi. Yo ya he mencionado que no es solamente Xavi, que es también una operación en el mercado de invierno en el que el Barça, a pesar de su condición económica absolutamente crítica, oye, pues se ha reforzado, ha ido a buscar a Dama, ha ido a buscar a Ferran Torres, por el cual ha pagado 55 millones de euros, ha ido a buscar a Aubameyang, se reforzó también con Dani Alves, etc. Pero la pregunta que queda ahora mismo es, Xavi, si hubiese empezado la temporada, ¿qué hubiese sido capaz de hacer? Es decir, el FC Barcelona, sin haber perdido los meses de Koeman, que todo el mundo sabía en Barcelona que eran meses perdidos, empezando por el propio Koeman, por la plantilla y por el propio Joan Laporta, que estuvo buscándole sustituto sin terminar de acertar, entre otras cosas porque no quería recurrir a Xavi porque había apoyado otra candidatura en las elecciones. Pero insisto, sin los meses perdidos de Koeman, el Barça estaría en mejor condición para poder pelear por la Liga, estaría peleando por la Liga.
pues es otra de las incógnitas a las que sinceramente yo, hombre, desde luego peor no estaría, eso seguro. No, probablemente la respuesta la sabes, Héctor. O sea, este equipo estaría mejor. Hay partidos donde... Pero le daría para estar más cerca o mucho más cerca o realmente peleando por la liga, no lo sé. Un poco más, no sé. El partido contra el Rayo no sé si lo hubiese perdido. Mira, pienso en uno solamente. Después hay otros donde... pero claro, hacen falta más que un punto, porque ahí ponerle que lo hubiese empatado es un punto nada más. Acá, en el mejor de los casos, va a haber un déficit de 9 puntos. O sea, son 3 derrotas. Y esas 3 derrotas hay que cambiarlas por 3 victorias para poder modificar todo esto. Yo creo que, bueno, lo has dicho, lo de Koeman estaba vencido. Todo el mundo sabía que el remedio ya estaba pasada la fecha de expiración y sin embargo se lo tomaron, pensando que, bueno, por ahí algo le queda de efecto. No le quedó nada de efecto. Al contrario, se empeoró el paciente y acá estamos. Pero esa es otra historia. Quizá Laporta, lo que decías, no tuvo el coraje de llamarlo inmediatamente, o cuando las cosas se pusieron mal, no sé si llamó a Manchester y le dijo, ¿y ahora qué hago? Y tienes que llamar a este muchacho de Tarrasa para que te venga a sacar las castañas del fuego. No sé por dónde viene el tiro, pero el tema es que el Barça está aquí. Tarde o no, habrá que ver a qué le apunta el Barça, porque ahora esa es la pregunta, Jaime. ¿En qué camino debe ir ahora el Barça? ¿En el de la apuesta quimérica que parece por la Liga o en el atacar el tema de la Europa League, que tampoco parece fácil, porque el Eintracht no es una perita en dulce, y si pasara, después hay un Lyon o un West Ham United que no son nada fáciles. Yo lo que veo, a ver, volviendo a la pregunta de Héctor, creo que no se puede sacar de la comparativa 3 tipos que hoy son titulares en la misma zona del campo y que Koeman no contó con ellos. Porque el equipo de Koeman no era una lumbrera, pero creo que hubo partidos donde simplemente no tenía delantero. O sea, no era como Ancelotti, que no usa a Jovic o que no usa a Bale. No, Koeman directamente no los tenía. Y eso fue un lastre, porque es muy difícil reflejar tu poco protagonismo en el juego si encima no tienes ataque. Entonces creo que ese post-Messi y encima del post-Messi sin nadie fue totalmente traumático. Bueno, pero Xavi atacó con Jude Glah, atacó con Gavi en una banda, o sea, trató de dijo 4-3-3 con algunas variaciones, mira, pero extremos, quiero extremos. Escúchame, y esto no es por defender a Koeman, pero hay que estar ahí al día siguiente que el mejor jugador en la historia del club se fue, lo echaron o lo que sea, pero ya no estaba. O sea, ese hueco enorme, hay que estar ahí. Con esto no estoy defendiendo a Koeman, porque creo que Koeman cometió muchos errores, pero me parece que también Laporta, que si algo es vivo, entendía que esa papa caliente era por ahí tirarle un ladrillo del que Xavi no se podía levantar. Y dijo, bueno, ya que este remedio está caducado y estas cosas van a pasar, bueno, ya está, que se las coma él y después tomamos los correctivos en el camino. ¿Por qué? Muchas veces hemos visto equipos y el Madrid a la cabeza cuando el señor Lopetegui asume una papa hirviendo casi como un fusible. Dijeron, bueno, si le va bien, bien, si no le va bien, pues el señor le tocará lidiar con esto. Y creo que eso pasó un poco con el Barcelona. Y eso es lo que nos trae la realidad del día de hoy. Por eso te digo, no hay un equipo que haya crecido más en Europa de agosto a hoy, por múltiples motivos. Sí, yo estoy bastante en tu línea, Jaime. Quizá no tanto en el tema de la gestión del minuto cero post-Messi, porque creo que Xavi, si algo nos está demostrando, es que además de manejar muy bien la pizarra, sobre todo también gestiona muy bien los códigos del vestuario. Pero independientemente de ese detalle, estoy contigo en que hubo momentos en los que el FC Barcelona, fuese con Koeman, fuese con Xavi o fuese con Arrigo Sacchi, que hubiese venido, pues claro, es que tenía unas limitaciones en la plantilla, sobre todo de centro del campo hacia adelante. No estaba Pedri, se lesionó, no pudo continuar o no pudo intervenir más el Kun Agüero por esa molestia cardíaca, sobre todo las lesiones de Dembélé, de Ansu Fati, que también le mermaron por los extremos.
Entonces, Braithwaite, sí, que era, digamos, el único, se le lesiona también. Bueno, sí. Incluso Memphis se acabó lesionando y prácticamente el único que no se lesionó era un delantero que parecía un marciano, ¿no? Dentro de un esquema totalmente ajeno como es Luuk de Jong, al cual, por cierto, tuvo que recurrir Xavi Hernández en los primeros partidos en los que todavía tenía que tirar pues, de los Jutgla, de los Abde, para tratar de tener efectivos suficientes. Y le salvó las castañas en algún partido. Recuerdo, por ejemplo, el encuentro de Mallorca. Dicho esto, vuelvo un poco a la idea de antes. Es decir, cuando llega Ferran Torres hay muchas dudas en torno a si realmente el Barça tenía que haber pagado 50 millones de euros al Manchester City por él. Cuando llega Aubameyang, llega un jugador que llevaba varios meses apartado del Arsenal, que había protagonizado también incidentes disciplinarios con su selección, con Gabón. Cuando llega Adama Traoré, se entiende que llega un especialista para atacar defensas adelantadas, pero no tanto, efectivamente un contragolpeador, pero no tanto un jugador para actuar en un equipo que va a tener el 70% de posesión de la pelota. Y cuando llega Xavi, Dembélé está en principio en la rampa de salida. Es decir, que ahí también vuelvo a lo que os decía antes, la gestión por parte del entrenador, la importancia de que el entrenador tenga fuerza. Insisto en que creo que eso no siempre se pondera suficientemente. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Pochettino en el Paris Saint-Germain. Creo que hay escenarios en los que al entrenador se le minusvalora y se le relega ya no solamente a ser un alineador, sino a alinear a unas pocas piezas, porque hay otras que no se pueden tocar. Y en el caso de Xavi, él ha llegado y ha dicho, señores, es 31 de enero, ustedes en el palco no han hecho lo que decían que querían hacer y que tenían que hacer. Y si no lo han hecho con Dembélé y no le han encontrado equipo, yo, que soy el entrenador del primer equipo, ¿por qué voy a prescindir de un efectivo al que le estamos pagando? Y no solamente se ha impuesto a la directiva, sino que además se ha ganado al jugador, con lo cual creo que Xavi tiene muchos méritos, muchos puntos a los que aferrarse y hay que concederle, insisto, no solamente desde lo estratégico, desde lo táctico, sino también desde la gestión de las individualidades, que por cierto, tratándose de un equipo de primer nivel, me parece casi tan importante como lo táctico. Manejar los egos, poner alineados a los 22, 23, 24 tíos, mantenerlos motivados, que es algo que, por ejemplo, en el Madrid estamos viendo que no está sucediendo. Ostras, yo creo que eso es súper importante y en ese sentido Xavi también tiene mucho mérito, pero yo dudo que Xavi hubiese obrado el milagro de que el Barça hubiera podido estar compitiendo durante los meses en los que tuvo muchísimos problemas para poder hacer un 11 con jugadores de la primera plantilla, es decir, que tuvo que recurrir a jugadores del Barça B o incluso juveniles. Hoy Dembélé, vestido de amarillo, con Aubameyang en ataque, me hizo acuerdo a una gran presentación en el Bernabéu de un equipo que dirigía el próximo visitante del Bernabéu, Thomas Tuchel, con la camiseta del Dortmund. O sea, creo que es uno de los partidos de Dembélé donde uno se acuerda de aquel Dembélé del Dortmund, que no son muchos. Hablando de Xavi y de gestión, y de preguntas difíciles y de momentos difíciles. Al empezar la semana, porque la gente estaba tratando de ver si el Barça seguía para arriba en esta semana o se hundía, porque tenía que ir a Estambul y tenía que venir al Bernabéu, 5 clásicos sin ganar, y le preguntaron, ¿y qué pasa si quedan eliminados de la Europa League y pierden el clásico? Y dice, puede pasar, veremos, sería un palo muy duro, pero salió avante de las dos situaciones, y en el medio de todo eso, Aitor, le aparece otra situación. A ESPN, Dani Alves le dice que Messi no está contento, no está cómodo en París. Y ayer le preguntaron sobre Messi a Xavi Hernández, o el sábado le preguntaron. Él dijo, tiene las puertas abiertas, creo que él se siente capacitado como para poder gestionarlo, porque lo conoce muy bien, ha sido un poco, según cuenta la leyenda, el hombre que apaciguó, el pacificador entre Luis Enrique y el propio número 10. Entonces,
dice, él puede volver siempre. Lo que pasa es que creo que tiene contrato. Entonces, ¿qué sucedería si ese contrato, por lo que se ve, Messi ha bucheado en París, el equipo pierde 3-0 contra el Mónaco este fin de semana? ¿Qué sucedería si hay un giro no en la carretera? Claro, es que cualquiera dice que no va a pasar, ¿no? Porque el fútbol nos está acostumbrando en los últimos meses y años a situaciones y a escenarios en los que sinceramente parecía que no nos íbamos a ver, ¿no? Con el propio Messi, con Cristiano Ronaldo, con la salida de Neymar hace 5 años, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí así a bote pronto me cuesta imaginarme ese escenario. Es verdad lo que apuntas tú, Vizca, en el sentido de que Xavi, que parece que es un tipo como con unas ideas y las tiene muy firmes, pero también tiene una condición como muy, muy conciliadora, ¿no? Muy de apaciguar y de intermediar, ¿no? No solamente por esa situación que vivió el Fútbol Club Barcelona después de una derrota en Donosti, en San Sebastián, contra la Real Sociedad, en la que Luis Enrique mandó al banquillo a Messi, y bueno, se vivieron ahí unas escenas un poco complicadas. Bartomeu se cargó a Zubizarreta, que en ese momento era director deportivo, y cuando parecía que había un cisma abierto entre el propio Messi y Luis Enrique, quien apareció entre medias para poner un poquito de pegamento fue Xavi. Pero ya había sucedido también con la selección española, cuando el Barça y el Madrid se habían enfrentado en una secuencia casi infernal de clásicos, tanto en Copa como en Champions, como en la propia Liga, y a base de enfrentarse y estando también de por medio Mourinho, al final quien tuvo que apaciguar un poco la situación fue el propio Xavi, llamando a Iker Casillas para que esa situación, ese malestar o esa falta de concordia, pues no se acabase traduciendo en la selección española, ¿no? No sé, Xavi, por ejemplo, coincidió hace no demasiado con Messi. Digo coincidió porque parece que fue pura coincidencia, que Messi había venido a Barcelona, se reunió con Busquets y con Alba, que eran sus grandes amigos en la plantilla, y Dicen dio que la casualidad, entre comillas. bajó al cumpleaños de Xavi, eso fue lo que dijeron. Bueno, yo no lo sé, no sé No si se fue sabe, no casualidad, se es sabe. mucha casualidad, Eduardo, porque te digo que en Barcelona hay más de uno y más de 100 restaurantes a los que poder ir a celebrar un cumpleaños, pero en todo caso, ahí se encontraron los cuatro. Mm, Yo creo que muchas veces desde fuera jugamos a interpretar y claro, siempre nos faltan elementos, nos falta información desde dentro y es una pena, pero es así. Y de la misma manera que te decía antes, cuando llegan según qué jugadores, pues un poco nuestra obligación también es interpretar cómo imaginamos que van a encajar en la idea de ese equipo al que recalan. Y ahí está pues lo que te comentaba antes, ¿no? Esa apreciación que pudimos hacer acerca de Aubameyang y de, por ejemplo, Adama Traoré, que no ha terminado de cumplirse, pero me da la sensación de que otra de las apreciaciones que existía era que Xavi no quería entrenar a Messi, ¿no? Que para Xavi hubiese sido una patata caliente gestionar ¿Y el tú qué crees? adiós. Yo creo que a Xavi eso Mm, no le hubiera frenado. Yo creo que y Xavi yo creo que, quería ser entrenador del Fútbol Club Barcelona mejor hace 3 meses que hoy mira, y mejor hace 6 meses que hace 3. todos los jugadores con los que yo he conversado que han estado en una posición similar, y por ahí es simplemente una coincidencia que con los que he hablado me han dicho eso, y no es una norma, pero lo que más, no sé si temor le genera o más lo frena, es dirigir a muchos de sus ex compañeros. Y, Sí. y siempre, cuando hay este tipo de situaciones, siempre es algo que me lo pregunto. Y yo no estoy seguro cómo Pero Xavi hubiera Jaime, podido gestionar. en la semana en redes sociales ponía una fotografía de Dani Alves, fíjate qué premonitorio, Sí. donde decía, yo fui el primer jugador que fue entrenado por su entonces compañero que después se convirtió en su entrenador. ¿Y qué decisión tomó el fin de semana? Xavi Hernández dijo, va a jugar Ronald Araujo. Entonces, el pulso no le tiembla. Yo creo que si el veterano vuelve y sabe que va a ocupar una posición que no siempre va a ser de actor principal, protagónico, yo creo que Dani Alves no es Messi. O sea, no, eso es verdad. a mí Eso es verdad. me cuesta mucho, me costaría mucho o me sorprendería mucho Pero esto ya te lo he un dicho Messi. en otras oportunidades. Messi no va a perder su legado, pero sí creo que se va a jugar sus últimos años de acuerdo. Él va a decidir cómo y dónde los quiere vivir.
Si él los quiere vivir convirtiéndose en casi un exjugador, sin competir, sin dar lo último, empañando un poco su legado, o él decide, él es el árbitro de todo esto. Dani Alves no es Messi, pero Messi tampoco es Messi. Messi ya no es el Messi que era. Y menos después de haber pasado por el Paris Saint-Germain, y probablemente eso también le haya dado un punto, ¿no?, de visión periférica de la que quizá a lo mejor antes carecía, y ahora a lo mejor pueda ver con mejores ojos volver a Barcelona, igual con un rol un poco diferente, que es un poco el rol que todo el mundo le demandaba aquí en Barcelona, ¿no? Ese rol de apadrinar a los jóvenes, de liderar, exacto, tutelar. Eso ya es evidente hasta para el propio Messi, si decidiese regresar. Yo, insisto, hablo por sensaciones. Creo que para Xavi no hubiese supuesto, o sea, hubiese supuesto un reto, claro, pero que no lo hubiese frenado. Y a mí me viene, por ejemplo, a la mente lo que tuvo que hacer Valdano hace muchos años cuando se hizo entrenador del Real Madrid. Valdano llegó a Madrid después de haber sido jugador del Real Madrid, coincidir con la quinta del Buitre, una camada de jugadores impresionantes que llevaba el apellido de Emilio Buitragueño, y Valdano lo primero que hace es darle la oportunidad a un chaval que estaba no en el filial, sino en el tercer equipo, un tal Raúl González Blanco, y en el momento en el que debuta Raúl, yo creo que Emilio Buitragueño no vuelve a ir convocado. Es que yo creo que el problema no es gestionarlo, el problema es no atreverse a gestionarlo. El problema es que hay no entrenadores resulte. que lo han gestionado antes. El problema es que no resulte. Es ese, porque donde que Raúl es un desastre, porque los entrenadores tienen un librito también. Y que cuando llega un equipo, que la cosa viene mal, dicen, ¿cuál es Laguna? Al banco, entra Vizcayar. Y van a la conferencia de prensa y dicen, no, porque más o menos Laguna ya era un problema, viene Vizcayar. Y si Vizcayar la rompe, héroe. Si Vizcayar le va mal, eso para nosotros agarra, soluciona. Es para la prensa. Lo que sí yo creo es que si hay un entrenador que tiene un librito, es Ancelotti. Si hay alguien que lo está escribiendo todavía y en un cuaderno, es Xavi Hernández. Entonces él, dentro de esa periférica visión que tenía de saber cómo controlar para saber para dónde perfilarse y salir y no perder la pelota y tener la mejor visión de la jugada, me parece que está empezando a demostrar que también la tiene como entrenador. Aunque bueno, quiero cerrar un poco esto poéticamente, como decía el maestro Sabina, que le gusta al señor Macías. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. ¿Será eso? ¿Será París? ¿Será la MLS? Messi decidirá. Si don Jorge dijo, me parece que Leo quiere volver, cuidado. Sí, pero bueno, pero muchas cosas tendrían que suceder para que realmente Leo pudiera volver. O sea, no es solamente que quiera volver, es que hay un contrato firmado, hay un equipo en descomposición, o más bien un club en descomposición como es el Paris Saint-Germain. Hay unas limitaciones de mercado tremendas. No sé a quién le he escuchado en las últimas jornadas decir a alguien del entorno o algún periodista cercano que el único escenario en el que el FC Barcelona se podría plantear el regreso de Messi sería que Messi aceptase las mismas condiciones económicas que ha aceptado Dani Alves. No sé, me parece que es demasiado draconiano el tema. Bien, necesita el dinero, lo que yo siempre le digo a Jaime, ¿necesita el dinero Messi? No, si yo no digo que lo necesite, digo que esté dispuesto a aceptar el sueldo mínimo que ha aceptado Dani Alves porque estaba en su casa en Brasil y quería jugar el Mundial. No lo sé. Ya te digo, yo no descarto nada porque el mundo del fútbol nos ha enseñado a no ser tajantes en ningún sentido ante ningún supuesto, pero se me hace muy complicado pensar que eso se pueda dar. ¿Qué tenemos, don Eduardo? Bueno, yo creo que le hemos dado vuelta al clásico. O sea, han sido 90 minutos, 4 goles, muchísimas oportunidades para el Barça, un Madrid, yo diría hasta acéfalo, pero creo que, no sé, si a ustedes les queda algo más para comentar, salvo que en la jornada gana también el Atlético de Madrid, se dejan puntos los equipos de la ciudad de Sevilla, o sea que
se empieza, si se quiere, un poco a decantar lo de la Champions. El Atlético ahora le saca 4 puntos al Betis, tiene al Sevilla 3 puntos solamente por encima. El Sevilla va a jugar contra el Barça la próxima fecha. O sea que se viene un punto, me parece, donde se va a perfilar ese tema del segundo, tercer, cuarto lugar, y donde también va a entrar a jugar la Champions. Pero me parece que para eso y para las semanas que nos vienen vamos a tener bastante tiempo como para poder dejarnos de especular y ya hablar un poco sobre lo concreto. ¿Puedo especular solo un minutito más para cerrar este...? Yo les quería dar la palabra final a ustedes. Ustedes pueden seguir media hora más, no pasa nada. No. Yo solamente un minuto más para terminar el juego de las especulaciones, y es que hemos estado hablando acerca de la confección de la plantilla del Madrid y Jaime con mucho acierto ha apuntado que no solamente son carencias o falencias, como les dicen ustedes, desde el punto de vista del delantero centro, sino también en el pivote posicional, en el lateral izquierdo, en el lateral derecho. Y yo me pregunto, ¿y el Madrid va a poner todos los huevos este mercado, y no van a ser pocos, en dos cestos que ya tiene cubiertos, que son el extremo por la izquierda y el delantero centro? Es verdad que con matices, con condicionantes, sobre todo en el caso de Benzema por la edad. Es como llamativo, ¿no? O sea, mira, volvemos otra vez a insistir. Yo tengo una reflexión a la que llegaba hoy día, al final del partido, y más aún mientras te escuchaba a ti, a Vizca, Aitor. Cuando nos dimos cuenta que los 3 grandes de la liga habían llegado se veían obligados a un recambio generacional por el inexorable paso del tiempo, yo siempre pensé que el mejor posicionado era el Madrid. Por Courtois, por Casemiro, por los nombres que ha ido incorporando. Y hoy me doy cuenta que por diferentes motivos no lo es. Es más, está muy atrás. Porque a pesar de que he intentado relevar a gente, entiéndase Benzema, entiéndase Modric, sobre todo esos dos, entiéndase Ramos, porque Alaba no es un relevo generacional a Ramos, no lo ha logrado. No. Y está en un problema importante, porque ¿qué es lo que quería Florentino? Me parece, en los nombres que ha fichado. Él quería armar una base para que a esa base le caiga Mbappé, Haaland o uno de los dos y digas, esta base más es otra vez un equipo para 10 años. Y los nombres que vinieron para hacer esa base no están, porque salvo Courtois, los jugadores más influyentes de Madrid siguen siendo Modric y Benzema. Así que creo que tienen un problema que quizás no lo vieron venir porque planificaron no tenerlo, pero lo tienen. Y probablemente entonces, Jaime, igual solamente gastándose 150, 200, 300 millones en traer a Mbappé y a Haaland, tampoco les va a alcanzar. Es decir, tendrán 2 cromos muy rutilantes, muy vistosos para poder inaugurar el nuevo Bernabéu. Pero volvemos otra vez al concepto de que en los últimos años ni la Eurocopa ni las últimas Champions lo están ganando los equipos que tienen los cromos más rutilantes, sino los conjuntos que son más corales, más colectivos. Ahí está el Chelsea para demostrarlo, ahí está Italia para demostrarlo, incluso puede que esté el propio Liverpool también, que se proclamó campeón de la Champions hace un par de años sin tampoco ser pues eso, una colección de top 2 o top 3 o top 1 en su puesto, ¿no? Lo que pasa es que creo que hubo una época en el fútbol, y una época no muy lejana, donde tú comprabas un cromo rutilante y ese cromo rutilante te garantizaba 5 años a un cierto nivel. Y creo que estamos viviendo una época donde cuando tú compras un cromo rutilante ya lo estás comprando tarde. Y el acierto está en quienes los compran 2 días antes cuando de que son prometedores. Rutilante. Exactamente. Como Pedri, por ejemplo. Bueno, Claro. como Pedri, como De Bruyne. Bueno, como él hubiese sido Vinicius, Kanté, por ejemplo, como él hubiese sido Vinicius, que venía en esa curva ascendente. Y ahora, o él hubiese sido Asensio. A ver, claro. es que el Madrid, por eso digo, el Madrid me parece que su planificación fue la correcta, porque compra muchos futuribles. Jóvenes, después, claro. por diferentes motivos,
creo que gestión propia y por ahí desacierto de los nombres, no, porque si tú te das cuenta, lo que ha comprado el Madrid en los últimos años, Arraf, Vallejo, Ceballos, Valverde, que sí resultó, Mariano, Vinicius, Rodrigo. O sea, sí, sí fue. Perdón, Mariano era del Madrid, lo largaron para volver a traerlo. No, te digo Mariano antes de que se vaya a León. Ah, pero para Mariano era canterano. Perdón, tienes razón, Mariano era canterano. Sí, pero, a Raf también, sí, pero bueno, pero sí, pero yo te entiendo y efectivamente o sea, la regeneración parecía que podía tener buena pinta. Aparte que no solamente que parecía buena pinta, que había mucho donde escoger. Odegaard, el Madrid apostó por Odegaard y tampoco, o sea, y no es que ahora esté decepcionando a todo el mundo en el Arsenal, o sea, el Madrid tenía que reforzar 3 posiciones al inicio de este campeonato y no lo hizo. Lateral izquierdo, un central de categoría y un vice Casemiro, que pudiera ser un jugador que también pudiese jugar de interior. Y no lo hizo. Y digo interior porque, ¿sabes qué? Kroos tiene, Aitor creo que tiene 34 y... Kroos es de la edad de... Kroos tiene 31, creo. 31. Sí, bueno. él jugó el sub-17 del 2007. Y Modric es del 85. O sea, va a cumplir 37. Sí, exacto. Entonces, yo no creo que el plan inicial fue equivocado. Después, o equivocaron en la gestión de esos jugadores, o equivocaron en la elección de esos jugadores, pero a mí no me pareció que el plan y lo que el Madrid buscó y cómo armó era equivocado. Después no, en algún punto se equivocan ya con el producto casa adentro, pero creo que el plan era ese, traer futuribles. Habrá tiempo para ver qué es lo que va a pasar con el Chelsea, un equipo que ya lo hemos visto tocado en su fibra íntima, descabezado sin entrenador o cambiado en el final de tramos de temporadas decisivas, que ha sabido recomponer porque parece que hay algo que tiene este equipo que es como una especie de instinto que lo lleva hacia la meta, sea como sea, y el Madrid no se va a poder fiar de eso, pero bueno, ¿quién dice que después de este punto, donde parece que el clásico es una especie de apocalipsis, el Madrid pueda llegar a recomponer algo, mis estimados Aitor y Jaime? ¿Podemos decir al ganador que se ha ganado una camiseta del Bayer Leverkusen? Adelante. Recuerden que estábamos sorteando, bueno, ya hemos sorteado la camiseta de Pierre Hincapié del Bayer Leverkusen. A propósito, de Leverkusen ganó hoy, es tercero en la Bundesliga, seguramente jugará la próxima Champions. Y el ganador es Emmanuel Roldán, y su cuenta de Twitter es @roldanie. Y la gente, a través de la gente del Bayer Leverkusen, a través de la cuenta del Bayer Leverkusen en español, se va a comunicar con él para hacerle saber que se ha ganado la camiseta. Nosotros le agradecemos por ser un fiel oyente de Fútbol Infinito, por haber participado por la camiseta de Piero Hincapié, y esperamos tener más camisetas para sortear, ¿verdad? Sí, señor. Gracias a la gente que participa con nosotros. Gracias a Betcris por haber patrocinado este episodio. Gracias, Aitor. ¿Hay algo más que nos quieras antes de despedirte y dejarte descansar? Ha sido un gustazo charlar con vosotros, que creo que, bueno, de estas conversaciones también, ¿no? Van surgiendo otras ideas que ojalá también quienes nos estén viendo pues vayan reflexionando en torno a ellas, y que yo creo que el fútbol, como bien dice nuestro nombre, es que no tiene fin, es interminable. Desde luego parecía que el Barça se afrontaba, ¿no?, una temporada de transición, una temporada muy difícil, y fíjate tú por dónde, pues hoy ha ganado 0-4, ha terminado una racha de 5 clásicos, los 5 con derrotas consecutivamente. Y en cambio el Madrid es ahora el que parece que sale un poco tocado. Vamos a ver, pero este deporte es apasionante precisamente por lo sorprendente que puede llegar a ser, y desde luego esta temporada lo está siendo. Gracias, Aitor. Gracias, Jaime. Gracias, Vizca. Gracias, Aitor. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.